Teatro isabelino se denomina de esta manera por el conjunto de obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, y en especial a la obra de William Shakespeare. Hoy en día se considera teatro isabelino generalmente hasta la era isabelina, para incluir también el reinado de Jacobo I, ya que se extendió este teatro, hablándose entonces de teatro jacobino e incluso más allá incluyendo el de su sucesor Carlos I, hasta la clausura de los teatros del año 1642 a causa de la llegada de la Guerra Civil, lo que se denominó como teatro carolino. El hecho de que se prolongue este teatro isabelino es porque el reinado de Isabel I hace que el drama escrito entre la Reforma Anglicana y la clausura de los teatros en 1642 se denomine teatro renacentista inglés. Shakespeare es uno de los más conocidos en este teatro, ya que le dedica a Jacobo I algunas de sus obras principales escritas para celebrar su ascenso al trono del soberano, como Otelo en 1604, El Rey Lear 1605, Macbeth 1606, que fue el homenaje de su dinastía Stuart. Y por último, La Tempestad en 1611, que incluye entre otras Una Máscara y una obra muy conocida, y también un musical en honor al rey, y que asistió a su primera presentación en aquel teatro. Por último, el periodo isabelino no coincide cronológicamente en su totalidad con el Renacimiento europeo, y menos aún con el italiano, mostrando un fuerte acento manierista y barroco en sus elaboraciones más tardías, lo que quiere decir que el teatro isabelino para esta época fue muy conocida no solo por su reina, sino también por su escritor y más fiel, Shakespeare. Las características generales del teatro isabelino se definieron de acuerdo a los avances escenográficos y estructurales pautados para la época. Por ejemplo, las puestas en escena se realizaban en espacios abiertos, como posadas, plazas, terrenos o en las casas de los nobles, los cuales apoyaban este arte. En ese tiempo, los artistas creaban efectos de sonido mediante sus voces, y algunos eran expertos en tocar instrumentos musicales para el espectáculo teatral. Cabe destacar que para entonces, si una mujer participaba en el teatro, era vista por el resto de la sociedad de la misma manera que una prostituta, por lo que estaba prohibido su participación y eran los hombres quienes interpretaban los papeles femeninos. Las características del teatro isabelino: teatro de corte popular, que era destinado a un público heterogéneo, ruptura de las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción, interferencia de diferentes géneros teatrales en una sola obra, alterna la prosa con el verso, mezcla los personajes nobles con los plebeyos. Todos los papeles eran interpretados por hombres, ya que ninguna mujer podría participar. Importancia de la gestualidad y la proyección vocal. Otra característica eran los teatros, que tenían un formato circular con galerías de varios pisos en donde se situaba el público. En el espacio central se colocaba el escenario sin ningún tipo de decorado. Este aspecto meramente material, de alguna manera u otra, influyó fuertemente en el carácter de las obras. Y una característica del teatro isabelino que fue muy evidente era la falta de unidad de las llamadas reglas clásicas. Hay variedad de tiempos y de lugares. Además, en demasiadas ocasiones no se atiene a la estructura de los géneros, mezclándose la tragedia con la comedia. Tampoco hay una unidad de estilo, y en un mismo texto se puede encontrar la prosa mezclada con el verso, lo grave con lo cómico, lo profano con lo más elevado espiritualmente. Siguiendo esto, se buscaba complacer al público mayoritario, que acudía al teatro como una forma de evasión y demandaba este tipo de trama. De alguna manera u otra, a este formato se encuadraba la comedia y buena parte de los títulos del barroco español. Para poder entender un poco más el contexto en el que se encontraba
el teatro isabelino, tenemos que hablar de factores muy importantes como la economía. Tenemos que resaltar que durante ese periodo de tiempo de Inglaterra aumentó su población, por lo que hubo una mayor expansión en la economía agropecuaria. Junto a esto, y en parte por la colonización de aquella era de las nuevas tierras, el mercantilismo se volvió muy importante y la burguesía apareció en ese momento. Entonces esto hizo que las ciudades se convirtieran en centros de economía. Además, contando respecto a la economía, también tenemos que hablar sobre el contexto histórico internacional que estaba pasando en ese momento, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Tenemos que mencionar que a finales del siglo XVI hubo un alto en la expansión demográfica, que incluso en algunas zonas se vuelve a recesión, ya que se mezcla con una crisis económica repercutiendo de varias formas en los distintos países de Europa, como Inglaterra, como Francia, como España, Italia y demás países sufrieron ese repercutimiento. Además, hubo varios eventos remarcables, como la conquista del Imperio Inca en 1572, que fue una de las hazañas entre comillas más importantes del momento. Además, la reforma protestante, que es algo que ya hablaremos más adelante, pero tiene que ver mucho con la religión y con el clero. Además, el asesinato de Enrique IV de Francia en 1610, que fue algo devastador para la época, y entre muchos otros eventos que ocurrieron en esos alrededores del siglo XVI y XVII. Tenemos que mencionar también los géneros, las moralidades, por ejemplo, que tienen un tono de crítica política en el desarrollo de sus personajes, digámoslo de alguna manera. También tenemos el drama histórico, que se basa en la propia historia nacional, donde se denuncian los abusos de poder por parte de la Iglesia Católica y se habla de temas como las conquistas y la expansión colonial. Además tenemos las mascaradas. Ahí es otra de las bombas que tuvo esa época, como la muerte de Isabel I y con la subida al trono de Jacobo I. Se pone muy de moda el lujo y la ostentación como símbolo del poder real, cosa que hasta la fecha ha sido como una cultura y una tradición por parte de los monarcas y de la realeza. Además tenemos la comedia, ya para finalizar, la comedia. En ella los personajes se enfrentan a una dificultad cotidiana de una forma cómica. Dentro de esos también tenemos los autores, que así como lo mirábamos anteriormente con los géneros como las moralidades, el drama histórico, mascaradas, comedia, hubo autores que se desataron en ese ámbito. Por ejemplo, tenemos a Benjamin Johnson, quien fue un amigo de Shakespeare y actor como él. Él hizo grandes obras alterando la poesía y el teatro, y a través de esto que hizo triunfó durante 20 años consecutivos. También tenemos a Christopher Marlowe, quien fue un dramaturgo, poeta y traductor, destacado sobre todo por su tragedia del Dr. Fausto, que es una de las más grandes obras representativas de esa época. Además tenemos a Thomas Kent, quien fue uno de los primeros representantes del teatro isabelino. A él se le debe una de las obras que marcaron el camino de la tragedia de venganza, y fue la tragedia española. Para poder continuar tenemos que hacer un alto en lo que estaba viviendo la sociedad de ese momento. Entonces, parte de las cosas que pasaron encontramos el renacentismo, que fue un movimiento cultural enorme donde influyó todo en toda Europa. También tenemos la homofobia, que como todos sabemos fue ese rechazo, ese odio, digamos, de una manera irracional hacia las personas homosexuales, lo que ya sabemos que condujo a violencia, a discriminación, o sea, cosas bárbaras. Y de la mano de la homofobia apareció también el antimujeres, que fue un movimiento social hecho por las propias mujeres, quienes dijeron
a ver, necesitamos ciertos derechos para poder ser ciudadanas, para poder convivir en esta sociedad, además del rechazo de esa, llamémosla, ideología es la palabra, ideología feminista que tenía pues el público, los hombres, la sociedad sobre las mujeres. ¿Cuáles eran estas ideologías? Por ejemplo, que la mujer no trabaja, que la mujer tiene que estar en su casa cuidando a los niños, el hombre es quien trabaja y quien trae el pan a la mesa, como lo decimos colonialmente. También tenemos que en esa época, a través de todos estos movimientos que hablamos, renacentistas, de la homofobia, de las antimujeres, que fueron movimientos culturales, revolución para su época, aparecieron también en todo lo que se hacía, o en la mayoría de cosas que se hacían, participaban actores y actrices jóvenes. Esto lo podríamos mirar que era, digamos, alguna forma de representar a la sociedad a través de esos actores. También tenemos la heroína, que pues antes de que la conociéramos como la conocemos, pues era utilizada como una droga, un remedio para la tos, hasta que se convirtió ilegal y actualmente pues como todos lo sabemos es una de las drogas más ilegales y ha causado nomás en Estados Unidos durante los últimos 20 años más de 130,000 muertes. Una cosa increíble, y para la época esto fue también un cambio, un movimiento, una revolución. Y por último, los travestis, que como todos sabemos son aquellas personas pues que les gusta vestirse. Demos el caso de un hombre que le gusta vestirse como una mujer, pero no es que lo sea, ni que, digamos, su conciencia sexual sea dirigido a sentirse sexualmente como una mujer, sino simplemente le gusta vestirse como tradicionalmente se viste una mujer, los tacones, la falda, los labios pintados, el cabello largo y demás. Tenemos que mencionar sí o sí la política de estos siglos, el siglo XVI y XVII. Esta política se caracterizó por ser una sociedad estamental. ¿Esto qué quiere decir? Que la nobleza y el clero eran quienes mandaban la parada y mandaban sobre todo. Mandaban sobre el ejército, el clero y la nobleza administraban y tenían el control total sobre la política, mientras que la burguesía y los campesinos eran el tercer estado. ¿Cómo saber que eran el tercer estado? Pues eran aquellos que pagaban impuestos. El tercer estado era donde habían más personas. ¿Y qué más podemos mencionar sobre la política? Pues que hubo monarquías a lo largo de toda Europa en este tiempo, en estos siglos. Mencionábamos anteriormente algún punto pequeño sobre la religión, sobre pues todo lo que pasó. Entonces, a principios de este siglo, del siglo XVI, la Reforma Protestante, protagonista en este punto. La Reforma Protestante, causada por los abusos del clero, entró en Europa por Martín Lutero, si mal no recuerdo. Y en este momento se marcó la división de la cristiandad en el occidente en dos partes: la parte católica, que tenía como mayor autoridad y hasta el día de hoy la sigue siendo, que quién es el Papa. La otra es la parte protestante, que subdivide en una serie de grupos como los luteranos, calvinistas, baptistas, anglicanos y metodistas, si mal no recuerdo. Y bueno, o mejor dicho, fueron muchas las causas del por qué se originó la reforma. Además de que había un fuerte abuso por parte del clero, de la iglesia. Dentro de todo esto que encontramos, que tuvo que atravesar la sociedad para que apareciera el teatro isabelino, tenemos las ideologías. En aquel momento, por ejemplo, tenemos el humanismo, que habla de que se creía o se ponía al hombre como el centro de todo, absolutamente todo. También tenemos el renacimiento, donde se exponencia en el ámbito artístico, pero también en la ciencia. Se retoma la cultura
grecorromana, la cual trajo muchas formas nuevas de ver el mundo. Y esto sería un poco sobre el contexto que llegó a formar el teatro isabelino. Tenemos que el teatro isabelino fue un periodo fértil en el que se produjeron obras teatrales notables escritas por varios autores prominentes. En este caso, pues tenemos bastantes autores que fueron importantes en la época. El más importante y del que ya hemos hablado anteriormente durante este podcast es William Shakespeare. Y pues en este caso tenemos otros autores como lo son Christopher Marlowe y Ben Jonson. A continuación, les vamos a contar un poco acerca de las obras que escribieron estos autores. Entonces, la primera se titula Doctor Fausto. Doctor Fausto fue escrita por Christopher Marlowe. La obra cuenta la historia del Doctor Fausto, un erudito que se siente insatisfecho con su vida y ansía conocimiento y poder ilimitado. Fausto hace un pacto con el diablo intercambiando su alma por 24 años de poder y sabiduría desmensurados. A medida que se acerca el fin de su pacto, Fausto se enfrentará a la inevitabilidad de su destino. La siguiente obra se titula La mujer silenciosa. Esta es de Ben Jonson y nos cuenta que hay un hombre llamado Morose que busca desesperadamente una esposa silenciosa debido a su aversión al ruido y al habla excesiva. Sin embargo, su plan se complica cuando su pretendida esposa resulta ser una mujer inteligente y decidida, lo que lo lleva a situaciones cómicas y enredos. Dicen que esta obra es una comedia satírica y pues es muy interesante. Por otro lado, tenemos un autor llamado Thomas Kidd, que fue uno de los primeros representantes del teatro isabelino, al que se le debe la obra Tragedia de la Venganza y otra obra llamada La Tragedia Española. Y un autor llamado William Rowley, que sus obras más importantes las escribió en colaboración con otros autores, entre ellos Thomas Middleton, y tiene una obra muy importante titulada The Black Book, que es en la que ridiculiza todos los estamentos sociales de la vida londinense. Y por último, pues vamos a hablar acerca de William Shakespeare, que sabemos que una de sus obras más representativas es Hamlet y que pues su legado puede ser posiblemente el legado más impresionante de las letras inglesas, compuesto por 37 obras que conforman la producción dramática. Tenemos que, por ejemplo, escribió obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, que por ejemplo habla de la ambición del poder, alentado por una esposa que lleva al noble escocés Macbeth al crimen. Este conseguirá la corona, pero ambos sufrirán terribles remordimientos antes de su trágico final. Y una obra titulada El Rey Lear, que pues habla acerca de un anciano protagonista tras intentar medir el amor de sus hijas, destierra a la única que la quiere de verdad y, engañado por la hipocresía de las otras dos, acaba destronado, abandonado y medio loco. Con todo esto, digamos que podemos concluir que el teatro isabelino fue un periodo de gran importancia y creatividad en la historia del teatro inglés. Y digamos que se produjeron numerosas obras teatrales que han dejado un legado perdurable en la literatura y en la cultura teatral. Este teatro se caracterizó por sus diversas obras de géneros, incluyendo tragedias, comedias, obras históricas y pastorales, que abordan una amplia gama de temas. Y estas obras reflejaban los valores, las preocupaciones, los conflictos de la sociedad de la época y exploraban cuestiones relacionadas con el poder, la política, el amor. Hamlet es una tragedia muy famosa por el autor, dramaturgo y autor William Shakespeare. Hamlet es la pieza más larga de Shakespeare y una de las más influyentes de la literatura inglesa. El año de su escritura no es concreto, ya que no se sabe mucho de la biografía del autor, pero se sabe que esta fue publicada en el reinado de la reina de Inglaterra, Isabel I,
A este periodo también se lo puede llamar como periodo isabelino. Como bien se conoce, este periodo hace referencia al teatro. El teatro tiene muchas características muy peculiares, algunas de ellas de acuerdo al espacio teatral, un edificio con 3 puertas, no había techo, etc. Y otras de ellas de acuerdo a las representaciones teatrales, como por ejemplo las estructuras de las obras, el pensamiento que debía tener cada autor a la hora de escribir, crear sus propias obras. Además, se tenía mucho en cuenta el rol de cada actor en la obra y sus personajes. Muchas de estas características se ven bien reflejadas en la tragedia de William Shakespeare, Hamlet. Una de ellas, que es muy clara, son las emociones violentas o incluso turbias de los personajes. Por ejemplo, cuando Hamlet traiciona a Ofelia matando a su hermano Laertes, ella, al sentirse engañada, comienza a actuar con locura. En la escena en que ella se encuentra cerca del río, mientras que la madre de Hamlet recita un poema acerca de la muerte, ella se suicida. ¿Dónde hallaréis un sauce que crece a las orillas de este arroyo? Repitiendo en las ondas cristalinas la imagen de sus hojas pálidas. Allí se encaminó ridículamente, coronada de ranúnculos, ortigas, margaritas y luengas flores purpúreas que entre los sencillos labradores se reconocen bajo una denominación grosera. Llegada que fue, se quitó la guirnalda y queriendo subir a suspenderla de los pendientes ramos, se troncha un vástago envidioso y cae al torrente fatal. Ella y todos sus adornos rústicos, las ropas huecas y extendidas, la llevaron un rato sobre las aguas. Yo iba cantando pedazos de tonadas antiguas, como un ignorante de su desgracia. Otra de las características muy notorias en la relación al teatro isabelino y la obra Hamlet son sucesos sobrenaturales ocurridos en la obra. Esta característica del teatro isabelino era muy común, ya que no se veía en los teatros de antes. Y a partir de esta época esto se hizo muy famoso. En Hamlet se puede ver esta característica con la aparición del fantasma del rey muerto por el tío del príncipe Hamlet para acceder al trono. Nada quiere creer que cuando le he dicho acerca de este espantoso fantasma que hemos visto ya en 2 ocasiones. Por eso le he rogado que se venga a la guarda con nosotros, para que si esta noche vuelve el aparecido, pueda dar crédito a nuestros ojos. Y le hable si quiere. Una figura semejante a vuestro padre, armada, según él solía, de pies a cabeza, se les puso delante, caminando grave, tardo y majestuoso por donde ellos estaban. El planteamiento de las dos actitudes, histórica y escénica, como posibilidades contradictorias y excluyentes, fue equivocado desde un principio. El género dramático tiene un texto literario que difiere de los otros géneros y exige un enfoque específico, que no puede limitarse al texto escrito, pero por ser representable no deja de ser literario y no es completamente un estudio que solo tenga en cuenta la representación y los signos no verbales. Además, estos dos aspectos, literatura y representación, no son en modo alguno contrapuestos. El texto se opuso a la representación y se identificaron con la literatura y el teatro respectivamente. En realidad, se trata de fases de un mismo proceso, la comunicación dramática, tal como postula hoy la semiología. El estudio del drama no es completo si se excluye una de estas facetas, texto o representación. Las posiciones respecto a este problema de relaciones entre el texto dramático y la representación oscilaron mucho, entre las dos más extremas que defienden la exclusión total de uno de los aspectos, la representación y el texto escrito. Se admitía el texto como obra artística literaria y se negaba todo valor a la representación, o bien se consideraba que lo único teatral era la representación y había que rechazar la palabra por antiteatral. Entre los que adoptaron la primera posición destacaron los simbolistas y los modernistas, que consideraban las grandes obras de teatro como poemas que excluyen cualquier veleidad de representación.